Pero nosotros siempre discutíamos esto, y hoy cuando lo escuchaba el doctor decía, qué bárbaro, ¿no? Desde el año 60 creo que tenían historial de medidas de caudal y de concentraciones de contaminantes, un análisis físico-químico historial del año 60. Nosotros arrancamos en el año 70, Argentina los hacía, y después dejó de hacerlo y lo volvimos a hacer ahora. Y teníamos, para poner en marcha todo esto, uno puede diseñar acciones, pero cómo van a evolucionar tiene que ir haciéndose de datos, porque todo esto son modelos matemáticos. Ahora cuando lleguemos al coso les voy a explicar para qué se usó el modelo matemático de dispersión ante la Corte para justificar todas las obras de saneamiento cloacal y pluvial que necesitábamos. Entonces, se tenía que conformar una base de datos que permitiera modelizar y que sirva para diagnosticar el estado de situación. Dentro de ese análisis de esa situación nos encontrábamos con 11.000 industrias que iban a evolucionar también, que no iban a hacer lo mismo. Entonces, de esas 11.995 industrias que hay radicadas en la cuenca, hoy están reconvertidas 459. Reconvertidas, no sé si lo entienden, por un plan de reconversión industrial. Cuando se inició el relevamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, 4.500 industrias estaban fuera de parámetro, 1.558 volcaban efluente líquido, entonces se los designaban como agente contaminante. De esos agentes contaminantes no lo podíamos cerrar, pero tenían que cumplir la normativa. Entonces se le daba un plazo de reacondicionamiento de 2 años. En esos 2 años tenían que presentar cuál era su plan de reconversión, los fondos que iban a obtener. El Estado Nacional les daba fondos para reconvertirse a tasa cero y no se pudieron ejecutar, pero el Banco Mundial también tenía una línea de créditos no reembolsables para la reconversión industrial. Empezaron a construirse plantas de tratamiento, reinversión, en el transcurso de 2 años. Cuando se vencía el plazo de ese plan de reconversión industrial, íbamos, te tomamos una muestra, si estaba bien, seguía funcionando, si está mal, lastimosamente, se te clausuraba hasta tanto cumplas con el parámetro. Ya se te había dado el plazo de 2 años, ya se te había, más los años que tuviste anteriormente. Cuando digo hay que tener en cuenta de la inversión, no solamente tienen que invertir en la planta de tratamiento, sino por ahí es más efectivo o eficiente invertir en el proceso antes que en la planta. Porque si el proceso es ineficiente, uno después le genera una planta de muy alto costo y a la larga hizo una mala inversión. Entonces, por ahí, estratégicamente, invertimos en nuestro proceso productivo y mejoramos la calidad de vida de los trabajadores, la eficiencia del producto, más competitividad, más Producto Bruto Interno y menos contaminación. Limpieza de márgenes. 170.000 toneladas de residuos sólidos retirados de las márgenes. Eso se hizo a través de cooperativas. Tenemos una deficiencia del empleo, entonces se formalizaron la gente que cirujeaba o que vivía de la basura, se los formalizó y se les da una tarea y se los controla, que limpien, que corten el césped, que foresten y recuperen esos márgenes. Lastimosamente, los mismos vecinos son quienes ensucian. Entonces, pero con el tiempo uno va viendo cómo evoluciona y cómo logramos ese cambio cultural que necesitamos. No solamente es darle infraestructura, la gente tiene que aprender. Después nos vamos a dar cuenta cuando vayamos al control de calidad ambiental, reconvertimos las industrias, cerramos las que contaminaban, mejoramos un montón, pero el río sigue estando mal. Las zonas urbanas son los mayores contaminantes. Nosotros somos los mayores contaminantes, ya sea por falta de infraestructura o por dejadez. Por dejadez, y no le podemos pedir un cambio cultural a una persona que por ahí no tiene un plato de comida. Entonces, es toda una rueda que gracias se va dando. Bueno, ahí pueden ver cuando en limpieza de márgenes se retiraron barcos hundidos, si alguno fue a Buenos Aires, en La Boca. Yo soy hincha de Boca, iba a la cancha, pero siempre veía los barcos hundidos, bueno, ahora no lo veo. Se sacaron
57 buques extraídos en la primera etapa y después 9 en la segunda. Llegamos a una partecita de lo que es el plan de saneamiento ambiental, que es los operadores de cloacas. AISA, Agua y Saneamiento de Sociedad del Estado, Sociedad Anónima, y ABSA, el operador de Provincia de Buenos Aires. AISA le sirve a Capital Federal, a Cuenca Media y Cuenca Baja, y ABSA a Cuenca Alta. Entre ellos dos tienen que coordinar los planes de ejecución de todas las obras de infraestructura de agua y cloaca. Imagínense. Y no tienen ellos los fondos de financiamiento, lo financia el Ministerio de Recursos Hídricos a través del ENOSA. Y quien tiene el crédito es ACUMAR, a través de la Secretaría de Ambiente. Entonces, para lograr que le den plata a ese, tenía que traer el proyecto, aprobar el proyecto del Ministerio, que sea viable por el ENOSA, que nos den la nueva objeción al Banco Mundial, que sea aprobado. Horas y horas y horas de reunión. A poner el pecho, a salir, a poner en primera instancia la necesidad de lograr las obras. El plan de saneamiento de agua y cloaca es muy grande. Dentro de este plan de saneamiento de agua y cloaca está el modelo de calidad de aguas, que establece la construcción de 7 plantas cepa a lo largo del riachuelo. ¿Qué son estas plantas? Son plantas elevadoras que elevan el agua, lo vuelcan como cascada para oxigenarlo, porque como tiene tan bajo escurrimiento, a medida que vuelcan las industrias o vuelcan las plantas cloacales, por más que le pongamos 50 dBO o 15 dBO, se genera anoxia en el riachuelo. Y nosotros tenemos una población que quisiera tener un río con una característica de recreación activa. ¿Qué significa eso? En parámetros tenemos que tener el 85 o 90% del tiempo más de 5 o 6 de dBO. Hoy es anóxico y lo más probable es que si uno vuelca con 50 dBO continúe siendo anóxico. Entonces tenemos que alcanzar 15. Igual puede darse ese caso. Entonces, con ese modelo se instalaban las plantas cepas y a medida que decae el oxígeno, se eleva. Y a medida que decae el oxígeno, se eleva hasta llegar a la desembocadura del Río de la Plata. Sistema pluvial. El sistema pluvial depende de cada uno de los municipios. Son 14 municipios. AISA tiene parte del sistema pluvial, ABSA tiene parte del sistema pluvial. Entonces, todas las acciones debían pasar a través de los municipios. Y nos dimos cuenta que no solamente lo pluvial, la gestión de residuos sólidos urbanos, la limpieza con las cooperativas, todo debía pasar a través de los municipios, porque son la autoridad ambiental. Si bien hoy existe la autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, el que tiene la potestad territorial es el municipio y tiene que hacerse dueño del borrego. ¿Quiere la vaca? Que se lleve el borrego. Bueno, si no los hacemos parte del problema, ellos no toman el saneamiento como responsabilidad. Lleva más tiempo y lleva mucho seguimiento. ¿Por qué? Por falta de capacidad, por falta de recursos humanos para presentar proyectos que sean aprobados por el Banco Mundial, por falta de recursos económicos y por seguimiento. Entonces, el Estado Nacional tenía que colaborar en esas acciones de seguimiento y se lograron muchos resultados positivos, en algunos con mayor o menor grado, pero los municipios hoy trabajan seriamente el tema ambiental y las acciones que se llevan adelante, no solamente porque van al juzgado también a rendir cuenta, ¿no? Pero sistema de vigilancia epidemiológico. ACUMAR, como le dije, nace por una demanda de salud. Entonces, se tenía que hacer un monitoreo de salud. Todas estas acciones son a través del Ministerio de Salud y se llevan adelante, se construyeron, ACUMAR construyó unidades sanitarias ambientales de seguimiento en cada uno de los municipios y en la ciudad autónoma,
donde funcionan a través del Ministerio de Salud con personal y personal municipal monitoreado por ACUMAR. Ellos monitorean a todos los niños menores de 6 años y si son trasladados por el corrimiento desde un margen a una vivienda que se les regala, 17.000 viviendas se está construyendo ACUMAR, ya construyó 12.000, pero 17.000 viviendas se entregan en forma gratuita para relocalizar a la gente que está en los bordes, en las márgenes. Ese seguimiento de salud se continúa haciendo. ¿Por qué? Porque muchos de estos asentamientos estaban sobre basurales y había muchos chicos con plomo en sangre, muchos problemas dérmicos. Hoy, gracias, mejorando. Ahora, ¿quién paga? Cuando hablábamos de los pasivos ambientales, ¿quién paga la remediación de esos pasivos? Porque hay que recuperarlo. ¿Quién levanta un basural y lo sanea? Ya de por sí, por nuestra zona no podemos conseguir tierra para tapar el pozo que haríamos. Entonces, son 15 unidades, 14 municipios, una en la Ciudad de Buenos Aires, son 15 unidades sanitarias, 12 unidades sanitarias móviles. Son camiones totalmente equipados que van y trabajan en las villas y asentamientos, porque las madres que tienen 4 o 5 hijos no pueden ir hasta la unidad sanitaria. Entonces, van unidades sanitarias odontológicas, de zoonosis, de rayos, mamografía, control de natalidad. Y vengo bastante bien. Pensé que iba a tardar más. Ahora quiero explicar y voy a ir explicando un poco lo que es el control de la calidad de agua que hacemos en la cuenca Matanza-Riachuelo y la complejidad de por qué dividimos en 14 subcuencas. Abajo podemos ver la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata y vemos 4 arroyos que conforman cuenca media, cuenca y cuenca alta. Acá especifica, mostramos cómo afecta la sudestada y las estaciones de monitoreo. Cada uno de estos puntos es una estación de monitoreo fija, continua, automática, instalada a lo largo de la cuenca. Esto era la situación industrial en el año 76 y esto en el año 2011. Un crecimiento con falta de inversión, con mucho desorden. La realidad es que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, el corrimiento de la población al área metropolitana es terrible, pero la realidad es esa. Estando cerca, conseguís una vivienda, conseguís una atención de salud, Entonces, es exponencial, no es lineal, es exponencial. Y de esa manera también tienen que ser las inversiones en infraestructura que necesitamos hacer. Si no, siempre vamos a estar corriendo atrás del problema. Eso era el río Matanza-Riachuelo, un río de llanura con bajo escurrimiento, solamente para drenaje pluvial. Cuando empezó la localización, empezó a formalizarse Buenos Aires. A lo largo de los años, como había problemas de escurrimiento, de inundación, nosotros nos viene el agua por la sudestada, el agua por la lluvia y el agua por el piso. Nos inundamos por los 3 lados. Ahora les voy a mostrar cómo se están haciendo obras de retención de agua para poder no tener agua potable. Retención para no inundarnos. Cuando se llega a una inundación, el costo de ir a sanear y la ayuda social es muy elevada. Ni hablar en salud. Entonces ustedes pueden ver cómo se fue rectificando toda la salida del río Matanza y hasta llegar al Riachuelo, que era la desembocadura. En rojo pueden ver cómo era anteriormente las vueltas y después cómo se rectificó en línea recta. Se transformó en una cinta transportadora de residuos. Todos esos residuos que no quedan en el margen, nosotros tenemos mallas
que retienen los residuos sólidos y con almejas se limpia y se contienen para que no lleguen a la desembocadura y no afecten al Río de la Plata, hasta lograr el cambio cultural. Sacamos 300 toneladas por mes de residuo de espejo, del espejo de agua. Si nosotros lo limpiamos hoy, lo dejamos limpio, ¿por qué mañana tiene que estar vuelta sucio? Doctor, ahí me podrían decir que yo ya saneé la cuenca, desde ese punto de vista. Yo limpio, lo dejé limpio. Pero no, lo que buscan es el cambio cultural, y ese es el desafío. Y cultural no solamente de la sociedad, sino cultural de nosotros, los técnicos, de los ejecutores de las acciones, de los empresarios que ejecutan la obra, para que ese financiamiento llegue a buen puerto. Entonces, teníamos todo el plan de monitoreo de aire, monitoreo de agua superficial, monitoreo de agua subterránea, monitoreo de lodos y sedimentos en la desembocadura. Ahí está un poco la historia de lo que yo le contaba, de qué datos teníamos o qué datos poseíamos para hacer la evaluación y la modelización de la calidad del agua. Fíjense que en el año 60 teníamos solamente estos datos y recién en el año 2009, con la creación de ACUMAR, empezamos a tener datos de caudal, de calidad.